Eso mismito, ya. Entonces, la idea es, claro, sí, las clases presenciales son fundamentales, sí, no hay como las clases presenciales, independiente de que, claro, en este formato en el que contamos hoy día, que es el formato online, eh, es para resolver dudas, ¿ya? Resolvemos dudas, creamos preguntas, eh, nos involucramos, ¿cierto?, con el contenido, pero hay otras alternativas, se están haciendo cápsulas, hay videos que se están subiendo ya de la misma clase, entonces hay material eh, en papel. Bueno, este no es papel, es un PDF, ¿cierto? Un documento digital, pero si alguien pudiera, porque igual son hartas páginas, son casi 170, ¿cierto? Por lo que se había del costado. Aquí en esta partecita son 166. Entonces, yo este documento se lo mostré al principio, ¿cierto? Donde acá están todo lo que se le evalúa. Si ustedes se fijan ahí, ¿cierto? Primer ciclo de lenguaje, preguntas de ejemplo, objetivos de evaluación. Segundo ciclo, objetivos de evaluación, preguntas de ejemplo. En lenguaje, matemática, ciencias, naturales, sociales, inglés, ¿ya? Y por último, obviamente, la asignatura que es nueva para ustedes, ¿cierto? Lo que es la filosofía y la psicología. ¿Ya? Que, bueno, no solamente nueva para ustedes, sino para todos los que están cursando tercero y cuarto medio en lo que es en científico humanista. Entonces aquí, esperen un poquito, que hay alguien que ahí sí. Entonces ustedes van viendo acá, aquí comienza con lenguaje y comunicación, hay una introducción anterior, ¿cierto? Donde habla de muchas cosas, del objetivo, la modalidad, los contenidos, entran a especificar ciertas cosas, ¿cierto? Hay varios cuadros, habilidades, y aquí empieza, ¿cierto?, a hacer una descripción de cómo están focalizadas las preguntas, ¿cierto? Cómo están distribuidas. Aquí estamos en el caso del lenguaje, pero como nosotros no estamos en lenguaje y estamos en psicología, nos vamos directamente a esa asignatura. Ahí ustedes se van fijando, ¿cierto? Ahí están las de matemática, están las correcciones ahí mismo, para que ustedes mismos vayan viendo. Y de hecho ustedes se van a dar cuenta que cuando revisamos algunas de las preguntas tipo de filosofía y psicología, se van a dar cuenta que también existe esto. Las ciencias naturales, esta es de historia. Espera un poquito que parece que hay alguien que está pidiendo entrar. A ver, son varias en realidad. Ahí sí. Ya. Dijimos que íbamos en historia, inglés, y después de inglés debería venir precisamente. Ah, no, estas son de inglés todavía. Inglés, 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 inglés. Hagan la pauta de corrección de las preguntas tipos de inglés. El segundo ciclo. Que hay otra persona que quiere entrar, parece. Sí. Todavía estamos en el segundo ciclo de inglés. Ya, la última asignatura, ¿cierto? Pero no por ser la última la menos importante, por el contrario. Creo que a usted ya le he dejado chatos también en ese sentido. Filosofía es la madre de toda la ciencia, entonces no es la última. Bien, entonces aquí llegamos, ¿cierto?, a esta parte donde vamos a revisar, ¿cierto?, algunas preguntas tipos que nos sugieren desde el mismo Ministerio de Educación, lo que se les va a evaluar al momento que ustedes den la prueba, independiente de las tres ocasiones, ¿ya? Por si acaso. Acá están los contenidos que estuvimos viendo, ¿cierto?, en ese minuto, tanto los de psicología como las de filosofía, las habilidades, ¿cierto?, que también se ven ahí. Esto obviamente pertenece al segundo ciclo. Estos son objetivos de evaluación, ¿cierto? Los de psicología, los de filosofía. Acá está, ¿cierto?, lo que es la distribución de estas preguntas. Para que tengan clarísimo, no son más que 18 preguntas. Son solamente 18 preguntas las que ustedes les van a aplicar en la evaluación de filosofía, ¿ya? Por las cuales el 40% va a ser de filosofía y el 60% de psicología, ¿ya? De las 18, a ver, comencemos a aplicar al tiro, pues. Apliquemos al tiro, pues. Si tenemos 40 y 60, ¿cierto? Están en 2 quintos y 3 quintos. De las 18,
Pregunta, ¿cuántas corresponden a filosofía? Ya, ¿cuántas corresponden a psicología? Si son 40 y 60%, a ver, díganme ustedes. Vamos aplicando contenido. Acá, obviamente el caso requiere de contenidos matemáticos, pero... ¿Mm? ¿No? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si el ¿Que total no de se le puso preguntas... bien? Lo replanteo. Si el total de preguntas en la prueba de filosofía son 18, ¿cuántas en total serían por la distribución, ¿cierto? 40-60, perteneciente a filosofía y perteneciente a psicología. Serían 10 de 14. psicología. Serían 10 de psicología ¿Ya? y los otros 8 serían de Filosofía 8. Ya. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo o no? ¿O sacaron otros cálculos? Yo creo que son 4 y 14. 4 y 14. No. No, es mucha la diferencia de número. 4 y 14, no. Porque si ustedes se fijan ahí es solamente un quinto. Lo que tienen que hacer ahí... Son 11 y 7. Hay diferentes maneras en todo caso de sacar estos cálculos. Ya no existe una sola. No existe una sola. ¿Ya? Pero deberían ser... dividido en 5 partes. 5 son 3. 3 por 2 son 6. 10 y 8. Aproximadamente entre 10 y 8. 10 y 8. Estoy lo correcto. Ya lo pueden sacar ahí de diferentes formas, ¿ya? ¿Yo cómo lo hago? El 18, como sale 40 y 60, estamos hablando de porcentajes cerrados, ¿cierto? En el que estamos hablando de quintos, 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 ¿ya? Por 20, 20, 20, 20 y 20, ¿ya? Entonces, como este tiene 2 quintos, 40, y el otro tiene 3 quintos, lo mismo hago con el 18, po. Lo divido en quintos. Y ahí dejo 2 quintos y dejo 3 quintos. Y ahí se saca la proporción. ¿Y cuánto da? Que no es 10 y 8. Pero bueno, no nos vamos a concentrar en eso. Lo que nos vamos a concentrar es en los tipos de preguntas que salen, ¿ya? Porque también está la pregunta por habilidades, ¿cierto? Habilidades que tienen que ver con el razonamiento, ¿ya? Habilidades que tienen que ver con el conocimiento y comprensión. Recién aquí estamos hablando de preguntas que están relacionadas con el contenido, ¿ya? Con la materia misma. Estamos hablando de menos de la mitad, ¿ya? O sea, estamos hablando de menos de 9 preguntas o alrededor de 9 preguntas, ¿ya? En las que van a ser solamente de contenido, o sea, con suerte van a ser la mitad, ¿ya? La otra mitad usted la saca por razonamiento, en el que en el momento yo les dije, y nos vamos a dar cuenta en estas primeras preguntas, que pueden ser sacadas por lógica, ¿ya? No es necesario que usted tenga que aplicar conocimiento acá, sino aplicar más la lógica, ¿ya? Y lo mismo pasaría con lo que es aplicación, ¿ya? El cómo nosotros aplicamos las cosas. Ejemplo, aquí van las primeras, ¿cierto? Y esta es una pregunta relacionada con el ámbito de la psicología, ¿cierto? Estábamos hablando del 60%. Y dice así, esta es una pregunta tipo. ¿Ya? Y de esta se van a encontrar en todas las pruebas, se van a encontrar de filosofía, se van a encontrar con este tipo de preguntas. Dice, lee atentamente la historieta y luego responda. Ahí ustedes ven, ¿cierto? Que es una historieta de 4 viñetas, ¿ya? En la primera viñeta usted ve, ¿cierto? Una mano en donde eh, se ve que el dedo, ¿cierto? Es más grande o abarca bastante tamaño respecto del edificio, ¿ya? Por eso generalmente es el gesto que uno realiza, ¿cierto? Para mirar el dedo y lo que le rodea al dedo, ¿ya? Y ahí sale un personaje, ¿cierto? Que es Miguelito, ¿no? Miguel y Mafalda, y Miguel, ¿cierto? Pronuncia.
Dice, sorprendente, con exclamación. Mi dedo es más grande que la torre de aquella casa. ¿Ya? Esa es la perspectiva de él. Él está mencionando, ¿cierto?, ese hecho, que su dedo es más grande que la torre de aquella casa. Y Mafalda le pregunta, ¿sabes por qué lo ve más grande, Miguelito? Y Miguelito obviamente responde, claro que sé por qué mi dedo se ve más grande. Y dice, sin esperar obviamente la respuesta de Miguelito, o sea, de Mafalda, dice, porque el dedo es mío y me importa muchísimo más que la torre. Y aquí ya se muestra un hecho psicológico, ¿ya? Un hecho que tiene que ver con la perspectiva, ¿cierto? Con el pensamiento, con el punto de vista de este sujeto, ¿ya? De Miguelito. Y la pregunta va a estar relacionada precisamente en esa función. Porque la pregunta dice, ¿qué se puede concluir de la experiencia que tiene el personaje de la historieta? Aquí obviamente está hablando de la experiencia de Miguelito, ¿ya? Porque es él el que está realizando la acción, enunciando, ¿cierto?, la idea y la perspectiva que él expresa. Y nos dan 4 alternativas, de las cuales ustedes tienen que escoger solo una. Primero, a esta pregunta dice que las diferencias de percepción, y ojo que aquí todavía no hemos hablado de la percepción, ¿ya? Que es parte del contenido que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? No, todavía no tenemos este contenido, ¿ya? Pero aún así ustedes pueden sacar una respuesta lógica, una respuesta solamente ocupando su razonamiento, ¿ya? Primero, que las diferencias de percepción facilitan la comunicación, ¿ya? Que la percepción es independiente de la posición del sujeto. Que la percepción, la alternativa C, que la percepción depende del punto de vista del observador. Y por último, ¿cierto? La alternativa D, que todas las personas tienen la misma percepción de la realidad. Pregunta para ustedes. Yo pues, obviamente me sé la respuesta porque te la he trabajado varias veces. Y aparte también sale la respuesta al final, ¿cierto? En el solucionario, como uno lo diría. Pero, díganme ustedes, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? La C. La C. La C, profesor. ¿Por qué? Cuéntenme ustedes por qué la C es la correcta. ¿Qué los hizo llevar a responder que la C es la correcta? ¿Habrá alguno que haya otra pregunta? O sea, otra alternativa. Aló. Porque mi dedo es mucho más importante que una torre. Así tal como lo dijo él. Mi dedo vale mucho más y es mucho más grande. Ya, ¿y eso qué significa? Porque eso es un hecho, pero yo lo Que tengo lo que mío es más importante. ya. Lo mío es más valioso. ¿Pero por qué es más valioso? Por- porque primero porque la pregunta habla específicamente del personaje, entonces la respuesta tendría que estar relacionada con el personaje. Exacto. Y segundo, que cuando él dice la percepción depende del punto de vista del observador, no me acuerdo cómo se llama el chico. Miguelito. Miguelito. Allí se muestra que para él es más importante él Claro, lo que que, dice el compañero. que el exterior, pues, que para él es más importante su dedo y él siempre lo va a ver más grande, más importante. De aquí Pero sacamos, es él, Miguelito. exactamente, de aquí sacamos lo que nos decía el compañero anteriormente, porque para mí es mi dedo, es mi importancia, y eso es interesante de saberlo, no solamente porque es mío, sino porque en realidad lo que está haciendo ahí el personaje es poner su punto de vista, su perspectiva, porque para él es importante. Y la pregunta está en relación precisamente de eso. La misma pregunta, ¿cierto? Nos da la pista, ¿ya? ¿Qué se puede concluir de la experiencia que tiene el personaje de la historieta? Aquí no quisieron ser tan evidentes con la pregunta, en vez de decir qué se puede concluir de la experiencia que tiene Miguelito en esta historieta, sino que hablan de la experiencia del personaje de la historieta, porque algunos podrían interpretar, ¿cierto?, desde la perspectiva de Mafalda, ¿cierto?, que es la protagonista,
Pero en esta parte, el protagonista, ¿cierto? Es Miguelito. Y es la perspectiva de él. Ese es el primer punto. Y el segundo, si ustedes se fijaron, por lo que yo les mencioné al principio, no hemos visto todavía la percepción. No hemos visto el contenido de la percepción. Entonces, aquí viene lo que yo les decía también en las clases anteriores. Muchas de las respuestas, muchas de las cosas, muchas de lo que usted tiene que observar en la evaluación, a veces ni siquiera tiene que ver con el contenido mismo. ¿Ya? Usted lo puede sacar. ¿Ya? Usted puede, ¿cierto? Si está concentrada, ¿cierto? Si está concentrado, ¿ya? Está atento a estas señales, usted puede ir viendo que las mismas respuestas se van a ir dando solitas. ¿Ya? Uno tiene que estar atento nomás. Si al principio me cuesta, no se preocupe, ¿ya? Eso es normal, ¿ya? Es muy, muy, muy normal, ¿ya? Porque recuerden que ahí se agrega lo que también hemos estado viendo en las mismas clases, ¿cierto? Que estoy haciendo mención, en donde nadie nace, ¿ya? Sabiéndolo todo, ni tampoco haciéndolo todo bien, ¿ya? Recuerden que es parte de nuestras propias características, ya como seres humanos. Entonces, la respuesta correcta es la C. Si ustedes se fijan, esas conclusiones que ustedes dijeron, ¿ya? El motivo del que ustedes lo dijeron, lo manejan ustedes. No es necesario manejar contenido. Acá no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Lo que estamos viendo en psicología, lo que estamos viendo en esta asignatura, ¿cierto? En filosofía, más que nada es un ordenamiento diferente. ¿Ya? Aplicamos palabras más técnicas, pero ustedes escucharon las respuestas. El compañero dijo, claro, porque es mío, ¿cierto? Es importante para mí. Si bien no utilizó las palabras técnicas, pero sí tenía el conocimiento, sabía para dónde va el cuento, sabía cuál es la relación, porque es mío, es mi perspectiva. No lo dijo con palabras técnicas, que después lo dijo la compañera, ¿cierto? Pero el conocimiento lo tienen ustedes. Si esa es la única diferencia que nosotros estamos haciendo en esta asignatura. ¿Ya? Lo vimos, por ejemplo, en la teoría de la última que estuvimos viendo, ¿cierto? De Erik Erikson. Nosotros eso lo manejamos, sabemos que nosotros los adultos somos responsables de la primera etapa, sabemos que después son los propios sujetos los responsables en las siguientes etapas. Solo que no sabíamos, ¿cierto? Esta cantidad de etapas y con estos nombres específicos, el desafío y el éxito y el fracaso, pero nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero que les vaya sirviendo esto que nosotros estamos viendo acá de manera bien específica, al ir viendo las preguntas por pregunta, ¿no? Quédense tranquilos que no se les va a preguntar tanto contenido, ¿ya? Aquí hay contenido, pero ustedes pueden sacarlo de manera lógica, ¿ya? Usando solamente el razonamiento, la aplicación, ¿ya? El ver esos detallitos de la pregunta, ¿cierto? El fijarse bien en detalles de las imágenes, ¿ya? Así que esos son tips para que ustedes vayan tomando en cuenta. Acá tenemos otro tipo de preguntas, ¿ya? Número 2, dice, piense en la siguiente situación. Acá me adelanto. También es una pregunta que puede responder de manera lógica, ¿cierto? Solamente utilizando el raciocinio, ya el razonamiento. ¿Cuál sería, perdón, en una oficina donde varios trabajadores, y díganme si esto no ha pasado, entonces, en donde varios trabajadores comparten un mismo espacio, se han generado conflictos debido a las frecuentes conversaciones y el gusto de algunos por escuchar música a un volumen alto. Conversaciones a volumen alto, escuchar música a volumen alto. Y no creo que esto suceda solamente en el trabajo, ¿ya? También en otras partes, ni hablar en las casas, ¿cierto? Sobre todo cuando hay carrete, y uno quiere puro descansar, ahí también pasa, ¿cierto? En la vida cotidiana. Entonces, la pregunta viene, en ese suceso, ¿cierto? En esa situación, en ese hecho, ¿cuál sería la forma de resolver este conflicto de modo que todos los involucrados se sientan satisfechos?
Después podemos hablar, ¿cierto?, de las consideraciones que alguien quiera mencionar, pero la idea es que nos pongamos en la situación. Letra A. Obedeciendo lo que indica el jefe, ¿cierto? Porque aquí estamos en un contexto laboral, ¿cierto? Letra B. Consensuando pautas de comportamiento. Me se adelantó Eliana. Letra C. Imponiendo el punto de vista del que es más popular. Y por último, letra D, ¿cierto? Alternativa D. Esperando que la situación se resuelva con el tiempo. Díganme ustedes, ¿cuál La creen? D. Pero déjame ver la pregunta, Obvio que es la. no sean así, pues ya. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? La, porque el jefe es el que tiene que poner orden. Letra A, dicen algunos. La B. En un entorno social, normalmente eso es lo que conviene. Es el deber ser, que se pongan de acuerdo en generar pautas de comportamiento que todos puedan cumplir, pero consensuadamente. Ya, es que aquí se está dando algo que precisamente lo dije antes de la pregunta. Vamos a discutir algunas cositas que se van a dar aquí. Algunos dicen, por ejemplo, la A. Otros dicen la B. Ahora, en este caso, la respuesta correcta es la B. ¿Ya? Pero ¿por qué es la B? Porque aquí ustedes se van a enfrentar a dos cosas. Bueno, en realidad es una, pero son dos perspectivas. La primera es la perspectiva de lo que debería ser. Lo correcto es A, la perspectiva de lo que se da, lo que es en la realidad. O gracias a lo que no debería ser, o lo que no se da, ¿cierto? De lo que debería ser, es la parte real. La gran mayoría, ¿cierto? En nuestra realidad, el conflicto, primero, no sabemos resolver conflictos. No todos, yo creo que es parte de una realidad que no sabemos resolver conflictos y por lo mismo, la alternativa A no sería incorrecta si tuviésemos que medirlo desde esa perspectiva. Porque nosotros, pónganse a pensar nomás en las cosas legales. Yo soy conductor. Sí, Matías, esa es la alternativa correcta, pero estoy tratando de hacer que, por ejemplo, entiendan ese hecho en el sentido de que depende de la perspectiva, acá es la respuesta correcta, porque si tenemos claro que en nuestra realidad, nosotros, aún siendo adultos, siendo mayores, teniendo 40, 30, se esperaría que 50 y de obviamente 60 y más, la persona sepa, ¿cierto? Sea sabia, aprenda a resolver, en este caso particular, los conflictos de manera del cómo debería ser, se dé. Pero no es así. Yo soy conductor, yo tengo 40 años, yo soy conductor y créanme, porque incluso hasta yo tengo que reconocer que no he sabido resolver los conflictos de manera adecuada, ¿ya? Y es por eso que puedo entender y puedo asimilar en este sentido que la alternativa A puede ser una respuesta correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque sería una de las formas correctas cuando yo no sé resolver un conflicto. Se lo delego al otro. Le delego a otro la forma de resolver el conflicto. En esto de ser conductores, ¿cierto? Eh, conductores de 40, 50, 60 años no saben resolver ese conflicto de quién comete el error, ¿cierto? Y admitir y todo el cuento. Y en este caso, si bien no hay un jefe, sí viene el cuento de la ley, los carabineros, el juez, lo que sea, ¿cierto? Todo desde el ámbito legal. ¿Ya? El jefe pertenecería a este ámbito legal, ¿cierto? En este contexto laboral, ¿cierto? Porque estamos hablando de una oficina, pero en la calle sería el carabinero. En las familias, ¿quiénes serían? ¿Mm? ¿Quién resuelve el conflicto dicho de este modo? La mamá. La mamá o el papá, ¿cierto? Exactamente. Esa sería la perspectiva. El papá no creo porque el papá me abandonó.
Buena, buena, buena perspectiva. Pero precisamente ya entendieron a lo que hago la distinción acá. ¿Ya? Como los adultos no sabemos responder, ¿cierto? Uy, discúlpenme, María. Que no he estado con mi salud al 100%. No sé si me acabo de tomar uno. Respire hondo. Ese falta de oxígeno. Sí, puede ser, sí. No, a lo mejor fue lo que me dijeron. Fue lo que escuché. Entonces tiene que haber alguien, ¿cierto? Alguien que tiene algún cargo, ya quien resuelve el conflicto. Y generalmente nosotros hacemos esa distinción. Pero como muy bien, ¿cierto? Elia menciona lo que debería ser visto desde las perspectivas psicológicas, ¿cierto? Desde las perspectivas filosóficas, fisiológicas, decir nada que ver, filosófica. Hay un deber ser, ¿ya? Hay valores, hay conceptos, hay definiciones claras, hay ideas que nos defiendan en este sentido, que nosotros debiésemos respaldar. Entonces, el debería ser entra en juego en esta situación. Entonces, en la pregunta, ¿cuál sería la forma de resolver este conflicto? Y aquí viene el truco, ¿cierto? Para no confundir, ¿cierto? La respuesta A con la respuesta B es precisamente esta. De modo que todos los involucrados se sientan satisfechos, porque acá la pregunta es, ¿cuál sería la forma de resolver este conflicto? ¿Ya? Y ahí hace referencia al ideal, ¿ya? A la forma más correcta, en donde todos los que estamos involucrados nos sintamos satisfechos. ¿Deberíamos sentirnos satisfechos? En el ideal de que nosotros estamos utilizando nuestro raciocinio todo el rato, ¿ya? Y no como lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? El hecho de que yo no sé resolver, aunque tengo 50 años, no sé cómo resolver. Yo que tengo 40 años, no sé cómo resolver el conflicto ahí en este minuto, porque mi ira me está cegando, o mi emoción, lo que sea, el miedo, la tristeza, lo que sea, me está cegando y no puedo resolverlo. Debería ser una pauta consensuada entre los involucrados. O sea, se supone, ¿cierto? Acá estamos hablando en la oficina, pero se supone que el ideal de la resolución de un conflicto en la calle no debería ser los carabineros. Deberían ser estas dos personas que tienen ahí, independiente de que quién haya sido el origen, ¿cierto? Yo ser capaz, porque como yo soy maduro, ¿cierto? Y no dejo que mi emoción, mi ira, mi pena, digo, ¿sabes qué? Si yo cometí el error, disculpa, pero me siento iracundo, me siento porque no debería yo haber provocado esto, o lo que sea, no sé, en donde yo reconozco. Pero ahí entran en juego muchas cosas. Entonces, las vamos a ir viendo. Disculpe, profesor, ¿y ese en qué mundo sería? ¿En un mundo perfecto? En el mundo ideal, pues, mijo, exactamente, pues, Patricio. En el mundo ideal se supone que el adulto que tiene 40, 50, 60, 30, ¿ya? En el que no debería, ¿cierto? No utilizar su raciocinio, porque eso es lo que lo caracteriza como ser humano. Es una de las tantas características que nosotros tenemos como seres humanos, ¿ya? Independiente que pertenecemos al mundo animal, al reino animal, y es por eso que el instinto, el deseo, la necesidad se presenta, ¿ya? Yo no lo resuelvo a través de la ira. De hecho, ahí yo estoy hablando de un conflicto, ¿cierto?, entre las personas. Algo que también se puede presentar, puede que les presenten otra situación, puede que les presente esta situación de los dos conductores, de la gente que va en la calle, de comprar en un negocio, ¿cierto? Y no te devuelven el dinero. Los van a poner en muchas situaciones en donde lo que debería ser es lo correcto, ¿ya? No es lo que se da en la realidad, ¿ya? Porque como seres humanos se supone que nosotros utilizamos raciocinio. Y ese sería, obviamente, Patricio, y es por eso que muchos no creemos que todavía exista, porque nos damos cuenta de la realidad. No te ocupan el raciocinio,
no es el mundo ideal. El ideal es ese. El ideal es ese. La idea es llegar ahí, ¿ya? En algún momento. ¿Ya? Y dicho sea de paso, si no lo hace el otro, si yo estoy esperando que el otro lo haga, también es un error mío, porque lo tengo que hacer yo. Si yo soy el dueño de mis acciones, no puedo esperar que un otro me resuelva. Y más encima, si todos somos adultos, ¿recuerdan a Erickson? Yo soy 100% responsable, dependiendo de la etapa, obviamente, pero se supone que yo soy Profesor, 100% responsable de lo que vivo, de lo que experimento. Entonces yo voy a ser responsable en el presente de cómo me tomo estas experiencias. Patricio, por favor. profesor, a lo que dice usted, por ejemplo, hoy en día los papás tratan de tener un diálogo con los hijos, pero los hijos prácticamente son los que están mandando a los papás hoy en día. Ujú. Por ejemplo, un papá quiere, digámoslo así, corregir al hijo, y el hijo, ¿qué es lo que hace? Le levanta la voz al papá, el papá si le da una cachetada, el hijo va a llamar a carabinero, al papá se lo llevan detenido y va a los Claro. conflictos. Sí, O sea, en ese minuto, el papá pasa a ser el malo de la película. sí, por supuesto. Antiguamente, yo hablo, por ejemplo, si yo le levantaba la voz a mi mamá, los dientes me saltaban lejos. Sí, pues. Era así. Y gracias a Dios por eso hoy en día somos unas personas respetuosas, no le faltamos respeto a nuestros padres y sucesivamente. Pero hoy en día el raciocinio, como dice usted, no existe 100% porque los niños y la ley dice, no, yo amparo a mi hijo, la ley lo ampara porque no podemos faltar el respeto a nuestro hijo. Pero sí a nuestros hijos, a nuestros padres. Claro. Sí, no, en ese sentido, Patricio, tienes razón. Tienes razón. Por eso hoy en día, yo creo que hoy en día la mayoría de los jóvenes, porque si usted ve, la mayoría de los jóvenes son violentos. Y son violentos, ¿por qué? Porque no hay quien los pueda frenar. Uno dice, te voy a echar a carabinero. No estoy ni ahí. La ley me ampara, tengo menos de 15 años. ¿Me entiendes? O sea, y nosotros a esa edad, nuestros padres nos daban un correazo, un tablazo, una cachetada, Y quedamos ahí, un chanquetazo, y la verdad que después en el resto del año andamos parejitos. parejito. Sí. Pero hoy en día, gracias a las leyes y a todos los cambios que han hecho, porque supuestamente que los derechos humanos, que los derechos del niño, Claro, que hay los derechos evolución. los han alejado de esa línea. Por eso hoy en día la mayoría, yo lo pienso así, la mayoría de los jóvenes no tienen el racionalismo para poder arreglar un conflicto conversando. Claro, sí, y eso eh, igual es esperable. Recuerden que recién a los 12 años se termina de formar, ¿cierto? Una parte del cerebro de todas las personas, en donde nos permite precisamente hacer este tipo de trabajo, ¿ya? Que es la corteza prefrontal, la parte que está acá delante del cerebro. Y bueno, nuestra legislación chilena está establecida desde los 14 años que sí se puede imputar ante la ley a un sujeto como de estas características de los 14 años en adelante, porque acá se supone, ¿cierto? Y vuelve el cuento, sí es capaz de utilizar su raciocinio. Ahora, ¿para qué estamos con cosas? Y aquí yo no me interesa. Sí, aquí hay demanda, ¿no? Porque ustedes saben que yo subo los videos a YouTube, me da exactamente lo mismo. Pero lamentablemente todo lo que hay en la ley, no todo es ético y no todo está bien puesto ahí con sus letras bien puestas, sus tildes, sus comas y sus puntos. Exacto, bien dicho. Lamentablemente, ¿ya? El mismo hecho que nosotros vivimos, ¿cierto? Siendo gente que labora, ¿cierto? Labura en un trabajo, dentro de los estratos sociales. O sea, para mí nadie me puede decir que no hay diferencias sociales dentro de las leyes. O sea, alguien que tiene dinero, y hay casos reconocidísimos en nuestra legislación chilena, que nombres no voy a decir porque todos los conocemos,
Pero si uno de nosotros que no tiene las conexiones y no tiene el dinero suficiente y atropella a una persona, ¿para dónde va? A Colina 1, si lo encuentran culpable. Pero alguien que tiene una posición social diferente tiene que hacer clases de ética. Ya está en la ley. Clases de ética. Eh, Se le fija una fianza. Dinero le sobra. Eh, Pueden hacerse cargo de empresas. Y bueno, no vamos a llegar más allá, ¿cierto? Porque yo creo que ustedes saben a qué casos me estoy haciendo referencia. Entonces, no me pueden decir a mí que dentro de las leyes chilenas todo está bien hecho. ¿Ya? Es imposible. Y además, lo que sí coincido, ¿ya? Y en eso es en donde nosotros hemos estado muy en déficit, porque incluso hoy día mismo lo conversaba. Axel, te leí también tu comentario. En ese sentido estoy muy de acuerdo contigo porque apunta a lo que yo voy a decir ahora. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso les decía que en las primeras etapas con Ericsson, no lo digo yo, lo está diciendo Ericsson. ¿Ya? Las primeras etapas en la crianza es responsable el adulto. ¿Ya? Nosotros somos los responsables. ¿Ya? Pero acá la ley no nos ayuda mucho en este sentido. Pero no nos ayuda porque precisamente no está contextualizada. Pues, son leyes demasiado arcaicas, son formas de ver el mundo demasiado arcaicos, somos muy primitivos. ¿Ya? Las sociedades van evolucionando. Imagínense, o sea, nosotros que hemos visto el cambio de lo análogo a lo digital, el resto de los demás sistemas no han estado en consonancia, ¿cierto? A la par con las evoluciones en la ley, en el sistema educativo ni hablar, ya se sigue enseñando prácticamente de las mismas formas. Se están tratando de implementar, pero pucha, no siempre funciona. Eh, Porque no van a la par, po. Las evoluciones dentro del sistema educativo no corresponden a lo social, a estos cambios de cómo hoy día la juventud ve la realidad. O sea, para ellos lo normal es el mundo digital, para nosotros era lo análogo. Muchos todavía no entendemos el mundo digital, ¿ya? Con suerte quizás lo vimos cuando vimos las películas y eran, a ver, versión a futuro. Eh, una videollamada para nosotros era como una cosa de la ciencia ficción. En los años 60, 70 era una cosa de ciencia ficción. Salían incluso hasta en el cine, en la literatura. Una videollamada. Hoy día es parte de la realidad. Estamos teniendo una clase virtual. Es real. Pero en esos años, ¿no? Era algo de la fantasía. Entonces, ya desde esa concepción, no podemos creer que las personas veamos el mundo de la misma forma, pero nos quedamos estancados en el sistema educativo, en el económico, en el de salud, en el laboral. ¿Para qué hablar? ¿Cuántas? Yo he trabajado en hartas cosas, ¿ya? Y, y me he dado cuenta de muchas leyes que se han tratado de promulgar, que las discusiones, dentro de la política, eso no es política. Eh, Me acuerdo que una vez estuvieron tratando de legislar, viendo esta cuenta de las leyes, para que los trabajadores tuvieran además de un tiempo de almuerzo, ¿cierto? En su trabajo, también tuvieran un tiempo de descanso de siesta de 15 minutos, porque entra acá todo un cuento de la ciencia, ¿cierto? La investigación, que después van a tener en función de una mejor producción, ¿cierto? En las empresas. Pero si con suerte las empresas tienen un lugar donde el trabajador va a comer, va a tener un lugar para poder dormir una siesta. Entonces, ni siquiera van a la par, ¿no? Hay muchas desconexiones en este sentido. Entonces, dentro de esta misma situación, el que debería, porque nos estamos pegando, ¿cierto? Y nos estamos desviando del tema de seguir viendo las preguntas.
Lo que debería ser descansa ahí en la nube, por eso lo vemos como muy ideal. Se supone que la ley debería, ¿cierto?, apuntar en ese, pero tampoco es. Se supone que en el sistema educativo el perfil del estudiante o del ciudadano que estamos formando integralmente, ¿cierto?, porque se declara de manera verbal en el papel, pero si lo llevamos al ámbito concreto y real tampoco ocurre. De hecho, hasta los mismos chiquillos tampoco se sienten, porque yo le he hecho la pregunta en estos 11 años que llevo haciendo clases, si ellos sienten que han estado siendo educados de manera integral, para nada. ¿Dónde yo le puedo manifestar más todavía? Hoy día, lo que conversábamos en clases anteriores, la educación emocional, la inteligencia emocional, el cómo a saber enfrentar un conflicto cotidiano, ¿ya? Que todos los seres humanos pasamos. No sabemos, porque los índices de ansiedad, del manejo de la ansiedad, se han disparado en el hecho de que no sabemos manejarla. El índice de la depresión se ha disparado, sobre todo después de pandemia, ¿cierto? Porque hubo una baja, ya antes de la pandemia había una baja, pero los índices igual eran súper altos. Pero después se dispararon, ¿ya?, los índices de depresión. Las licencias médicas en los trabajos, independiente que ahí viene la otra parte, ¿cierto? Gente que se aprovecha de esto, porque obvio, pues sí, no, es parte también de esta misma visión. No están tan bien hechas que hay gente que se aprovecha, los que no, ¿cierto?, la utilizan y la utilizan porque no hay otra forma, pues, y esos índices, ¿cierto?, esas cantidades han aumentado mucho más. Pero en educación, ¿qué se hace? Una vez a la semana, si es que, ¿cierto?, en consejo de curso, orientación. En filosofía, cambiaron el programa, quitaron los conocimientos de psicología, que ustedes lo están teniendo, ¿cierto?, en este sistema flexible de regularización de estudios. Todavía no se cambia el programa, pero para los chiquillos ya se les cambió. Y había una unidad que era la primera unidad en cuanto de saber establecer esta diferencia entre emociones y sentimientos, ya en tercero medio, y no está, ya no la tienen, ¿ya? O sea, con suerte la van a ver si es que, dependiendo, ¿cierto?, de lo que sugieren los expertos en educación para consejo de curso u orientación, ahí lo van a tener. Y es 1 hora a la semana. Y no todas las semanas tienen el mismo tema, porque van cambiando de temática. O sea, son tan... Y me hago cargo, ojo, esa es mi opinión, ¿ya? Es mi opinión, y la estoy declarando además con ejemplos. Y ojalá salga alguien, ¿cierto?, que me rebata. Por favor, ojalá. Y no me refiero solamente a ustedes, sino la gente que se dedica, que se supone, que dice que es experta. Pero me estoy alargando mucho. Me estoy alargando mucho. Dele nomás. Pero es que a ustedes les sirve que vayamos viendo los tipos de preguntas, pues, chiquillos. No, porque estos comentarios yo los puedo seguir haciendo en otras clases en donde van a ver esta temática, ¿ya? Me las voy a reservar para esas clases. Recuérdenme si en esas clases, ¿ya? Recuérdenme si a lo mejor está en relación, o que se acuerden que está en relación, si le hacen clic, que está en relación con lo que estamos discutiendo, por ejemplo, el día de hoy, ¿ya? Y la reserva de este comentario porque lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. No tengo ningún miedo, ¿ya? En este sentido. Y está en relación de cómo supuestamente se estipulan las reglas, las normas y lo que sucede realmente en una sala de clase, ¿ya? Pero no me voy a centrar en eso, voy a seguir en esto de acá porque ya nos están quedando poquitos minutitos. Creo que ya la diferencia quedó clara, ¿cierto?, entre elegir la letra A y la letra B. Obviamente la C y la D no son las correctas porque se supone que aquí no todos los involucrados se van a sentir satisfechos. Si yo impongo, no todos los involucrados se van a sentir satisfechos. Y esperando, ¿cierto?, que el tiempo lo resuelva, ni hablar. Y ojo que ese tipo de respuestas no son dichas al azar tampoco, ¿ya? Porque se están en relación de lo que sucede en la vida cotidiana. O sea, hay gente que se lo deja al tiempo, ¿ya? Y ahí lo entiende, bueno, ya, de manera distinta. Bueno, en la primera pregunta
Y ahí pasando ya a las otras. En la primera pregunta, si bien no era un texto, eran imágenes. Acá, por ejemplo, nos podemos encontrar también con un texto que nos va a hablar de una temática y que nos va a decir y nos va a pedir que precisamente al leer este texto resolvamos ya ciertas cantidades de preguntas. En este caso van a haber dos preguntas que vamos a tener que resolver de esta lectura, ¿ya? En este caso. ¿Mm? Acá la lectura hace referencia a lo que es la autoestima, ¿ya? Entonces nos dice, la autoestima, entendida como la valoración que una persona hace de sí misma, es un proceso psicológico complejo que involucra la percepción. Aquí me están definiendo, ¿cierto?, la autoestima. La valoración que una persona hace de sí misma, la autoestima, es un proceso psicológico complejo porque involucra varias cosas. Primero, la percepción, que todavía no hemos visto. La misma valoración, cómo yo valoro esto, qué valor le entrego, ¿ya? Cosa que tampoco hemos visto todavía como contenido. El concepto que tiene cada uno, ¿cierto?, de sí mismo. ¿Mm? Ahí van tres factores que entran dentro de la valoración que uno hace de sí mismo. Y nos dicen después, es el sentimiento valorativo del conjunto de rasgos, tanto corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Recuerda que nosotros cuando estuvimos viendo el concepto de personalidad veíamos que existían varios factores, ¿ya? Varias áreas, varios ámbitos, ¿ya?, que responden o configuran la personalidad de cualquier sujeto, ¿cierto?, de cualquier persona. Aquí lo está tomando. Acá solamente toma tres, por ejemplo, las corporales, las mentales y las espirituales. Si consideramos que la calidad de vida está profundamente relacionada con la forma en cómo cada persona se percibe y se valora a sí misma, ¿cierto? ¿Cómo me veo yo? Podemos entender que la importancia de contar con una autoestima positiva posibilita, ¿cierto?, sacar lo mejor de cada ser humano en las distintas etapas del ciclo vital. Porque si yo tengo, obviamente, por el contrario, una versión, una visión, una valoración negativa de mí, obviamente cualquier problema que se me vaya a enfrentar no lo voy a resolver de manera positiva. Ya por el contrario, lo que estábamos hablando de Erickson, ¿cierto? Lo que nosotros hemos experimentado en nuestras propias vidas cotidianas, ¿cierto? La experiencia que contiene cada uno de ellos, vaya asimilando ahí. Afortunadamente es posible mejorar la autoestima, ¿cierto? Si no la tenemos de manera positiva, ¿cierto? Si la tenemos de manera negativa, podemos pasar al lado positivo, podemos mejorarlo. Ahora, eso puede ser en cualquier persona, ¿ya? No hay diferencia, cualquier persona puede lograr esto. Ahora, ¿cómo sucede? Ya que el sentido del valor por uno mismo es una construcción que va formándose a lo largo de la vida, siendo susceptible de mejorar en la medida que dispongamos de experiencias positivas. La personalidad, la valoración se construye. Entonces es por eso que es posible mejorar nuestra visión de nosotros mismos. Y eso es una de las características que nosotros debiésemos considerar, tanto también de nuestra forma personal. Todavía no se cierra la clase. Entonces, y aquí ya vamos, no creo que alcancemos a ver la pregunta 4, pero dice la pregunta 3. Según el texto, ¿de qué depende que la autoestima de una persona mejore? ¿Ya? Y aquí, de nuevo, ni siquiera estamos aplicando contenido porque hay muchas cosas que no hemos visto. Comprensión lectora de sus bienes materiales. ¿De qué depende que mejore la autoestima? De sus rasgos corporales, letra B, letra C, de sus vivencias de infancia o de sus experiencias positivas, letra D. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La D. Precisamente. Obviamente también uno le agrega, ¿cierto? Uno sabe, no por lo que dice el texto, sino por experiencia personal y porque también lo hemos estado viendo dentro del contenido de las vivencias de infancia, pero lo que nos está diciendo el texto es que se puede mejorar precisamente porque como es una construcción, y eso está encerrado en el último párrafo,
¿cierto? Ahí está encerrada la respuesta. Y eso es lo que me tengo que ir fijando cuando haga la lectura, ¿cierto? No lo entendí, no sé dónde está la respuesta. Vuelvo a leer. Pum. Ya, vuelvo al texto. Ahí dice, de las experiencias positivas. Nosotros tenemos que construir experiencias positivas, ¿ya? Para quienes han pasado, ¿cierto? O hemos pasado por momentos difíciles, y obviamente acá todos hemos pasado por experiencias difíciles. Recuerden que esa es una característica del ser humano, ¿ya? Depende de nosotros, y en el caso bien particular nosotros los adultos, ¿cierto? Generar esas experiencias positivas, ¿ya? Para nosotros mismos. Y en el sentido de, por ejemplo, si nosotros tenemos gente que depende de nosotros, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, mi hija, es mi responsabilidad generar experiencias positivas a mi hija, ¿ya? Independiente de las experiencias negativas que yo también he sido responsable de las que viva, ¿ya? Yo tengo que asegurar que mi hija pase experiencias positivas. Y al mismo tiempo también me tengo que hacer cargo de mí mismo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la respuesta correcta, ¿cierto? Es la letra D, ¿ya? Porque haciendo referencia solamente al texto de sus experiencias positivas. Hasta el minuto. ¿Va quedando claro o hay alguien que va teniendo, que va dejando dudas? Porque esas las podemos resolver para la próxima clase, ¿ya? Todo claro, profesor. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Y creo que lo vamos dejando hasta acá, porque ya estamos prácticamente en la hora, ¿no? Y se va a cortar en cualquier Gracias, momento la profesor. Que campana. tenga buena noche. Igualmente, que les vaya súper bien, ¿ya? Y fuerza para lo que Gracias, les buenas queda. Ánimo para que noches. les queda de clase el día de hoy y la siguiente semana. Y nos estamos viendo el lunes, ¿ya? Que estén súper Chao, bien. buenas noches.